22. Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde nmmiami.com. Hoy vamos a tener un programa siguiendo la secuencia de los programas anteriores sobre la sesión de hipnosis, y vamos a hacer referencia sobre el título que le he colocado bajo el nombre de Conociendo los mensajes del subconsciente. Le he hecho énfasis en este título porque a partir de la información que llegó después de esa sesión de hipnosis, personas que están también íntimamente ligadas al trabajo de las frecuencias, al trabajo de las vibraciones, que ya hemos tenido tiempo estudiándolas, que han seguido este estudio durante muchos años, y hemos ido reuniéndonos también después de este programa, de estos trabajos que hemos iniciado en cuanto a una sesión de hipnosis. Una de las personas, que es la que está en contacto también con esta vibración, posteriormente recibió un mensaje que pudiera ser de interés y estar muy relacionada a esa información recibida a través de esa sesión. El mensaje fue recibido por así como lo he colocado, el mensaje fue recibido por una telépata después de la sesión de hipnosis número 781 del Team Grifasi. Lo importante de los mensajes es que el subconsciente siempre trata de aflorar y de identificar para dar las pautas sobre lo que se necesita en cuanto a la vibración en la que uno tiene que estar en un momento determinado. Y eso lo pudiéramos estudiar como una información que llega del propio ser para indicar y señalarnos que estamos siguiendo una secuencia de eventos y de números y de palabras que dan origen a la posible entrada de frecuencias a las que tenemos que empezar a conectarnos. En esta otra diapositiva, la frase a la que vamos a estudiar, ella recibe en la mañana la palabra "si yo supiera". Esta palabra "si yo supiera" se le repetía en su mente momentos antes, después de levantarse, y le quedó resonando a nivel telepático. No fue en sueños, fue así, una forma auditiva de escuchar en su frecuencia en la que estaba levantarse esa frase. Ahora vamos a desglosarla para ver qué significado tiene como punto frecuencial y por qué esta frase llega después de esta sesión. Entonces, ahora vamos a ver en la próxima diapositiva las palabras en sílabas. La posición de las sílabas o de la palabra de esta frase va, como vemos en la diapositiva, el mismo ser te va dando la información por intuición de cómo colocar las letras y de cómo trabajar o ver el patrón que se está presentando. Entonces, en este caso, la intuición me llevaba a que las palabras tenían que estar compuestas por sílabas de 2 en 2. Y la sílaba no solamente era de 2 en 2, sino que además de eso, existía aquí una letra que en su composición numérica ella trabaja con el número 10. Entonces, las letras se iban agrupando de 2 en 2 o de números de 2 en 2. Entonces, así vemos como en la diapositiva vemos que la palabra es "sí", viene con 2 números, el 28. El 28 está relacionado al 2, que es el valor de la letra S, y al 8, que es el valor de la letra I. En otro programa voy a dar una clase donde voy a presentar de dónde viene el valor de las letras con estos números, porque es importante saber que cuando uno sigue un determinado patrón,
vamos todavía... El determinado patrón nos dice en qué número de frecuencia pudiera estar la letra asociada. Entonces, en este caso, voy a hablar en otro programa sobre los números y las letras y sus determinados valores. Entonces, aquí vemos que las SI tiene el 28 y posteriormente todos los que le siguen tienen señalados los números a los que corresponden. Entonces tenemos la Y con la O. Entonces todo esto sigue un patrón matemático porque se va formando el número con el otro número, de ahí cae una frecuencia, así hasta llegar al final. Lo que vemos aquí es que en el momento en que se establece el tercer número de cada dos números, se empieza a ver un patrón regular. El patrón marcaba que el tercer número del número 28 es el 5. El 69 es el 3 y el 11 es el 1. A medida que fui colocando los tercer números de cada de estas frecuencias, fue formándose el patrón como ven a continuación. El 531, 135, 579, 975, 579. Entonces, en el momento en que se forma esta estructura, este patrón, este orden, se ve inmediatamente que está relacionado a la secuencia de números que se estudiaron en esa sesión, que es la que vamos a ver a continuación, que estaba relacionada a las notas musicales de la sesión de Alaska número 779. Esa diapositiva, que es la que van a ver a continuación, es la que está haciendo referencia a la sesión que viene en ese orden. ¿Okay? Esta sesión de Alaska es la que vamos a estudiar ahorita, porque está relacionada a estas frecuencias que están llegando para ser estudiadas y trabajadas y activadas. Entonces, aquí pongo la diapositiva para que lo puedan ver, que son las notas musicales de la sesión de Alaska 779 que se hizo con Iracema. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver que tenemos un cuadro. En este cuadro vemos que en la parte de arriba se señala el número 531. Y en la parte de arriba izquierda y en la parte de arriba derecha el número 579. Ya este número 579 lo vimos en la sesión anterior cuando hablamos del reloj de arena que empieza por el 849. Pero esta información de este reloj de arena lo voy a hablar en el próximo programa, porque también vamos a hablar y a trabajar el reloj de arena del 531 que se presenta posteriormente a esta sesión. En esta diapositiva vemos una serie de números que están relacionados a las notas musicales. Entonces, estas notas musicales estamos viendo que están relacionados a lo que conocemos en la música como el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pa, ca. El pa, ca son las frecuencias que se dieron a conocer en esa sesión de Alaska. Entonces, aquí vemos en esta sesión, voy a volver a poner la diapositiva anterior, que es la que está puesta ahorita en la pantalla, ¿ok? Entonces, lo que quería hacer notar es que esa frase de si yo supiera, nos da la información de la 531, 135, que es el inverso, conectado a la 579. El 531 está haciendo aquí relación a la energía sexual, la energía masculina, la energía de la prosperidad, que se une a la energía emocional, a la energía femenina, también conocida como el alma, y la energía sexual conocida como la energía, como el espíritu, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está revelando el subconsciente? ¿Qué nos está diciendo nuestra parte más sublime? Que hay que empezar a unir tanto la energía sexual, pero a nivel
emocional. Es decir, tenemos que empezar a interactuar entre el espíritu y el alma, porque eso es lo que va a venir, lo que está revelándose, de que esas partes se tienen que empezar a unir. Esa energía material, que es la energía espiritual, que es la energía masculina, tiene que empezar a unirse a esta energía emocional, porque es la energía que está en movimiento a nivel del sistema solar. O sea, vamos a ir poco a poco, va a ir entrando esta energía femenina, y esa energía femenina se tiene que la energía masculina tiene que empezar a interconectarse a nivel emocional con la energía femenina. Entonces, ¿qué nos dice el ser? Porque no solamente esa parte de la conexión de estos números, sino también la información que viene después, donde esta misma persona recibe la frase que viene a continuación, donde ella percibe las palabras, donde la frase es: si yo supiera, que es la primera parte de estas dos energías, lo haría por mí mismo. No tienen vida propia. ¿Qué significa? Significa que si yo lo sé, lo tendría que hacer por mí misma, porque si yo no lo hago, esta energía no tiene vida propia. Tenemos que activarla porque la matemática ha sido diseñada como cálculos, como operaciones: sumar, restar, multiplicar, dividir, todo lo que conocemos como operaciones matemáticas. Pero realmente dentro de la matemática existe una energía que trabaja de otra forma, de patrones, donde todas las frecuencias, donde toda esta energía, donde todos los movimientos se empiezan a interactuar a través de esta energía inteligente, pero no tiene vida propia si nosotros no la activamos. De nada sirve ver estos patrones, solamente verlos y no conectarnos con ellos. Ellos empiezan a tener una interacción con el ser a una vez que nosotros empezamos a activarlos. Entonces, ¿cómo se pueden activar? Entonces, se pueden activar utilizando los números, o sea, conectándonos con estas frecuencias a través de la vista, a través de la garganta. Una vez que nosotros lo empecemos a pronunciar, lo podemos escribir, los podemos poner, verlos en nuestro teléfono. Es importante pronunciarlos, conocerlos, porque una vez que empezamos a darle movimiento, ellos empiezan a tener una vida y empiezan a abrirse esos portales de información, porque en todos estos códigos hay muchísima información, y es información que está conectada directamente a los procesos de evolución del ser humano. Entonces, utilizarlos es la manera de empezar a desprogramar lo que tenemos programados, que no son para nuestro propósito, y todo lo que conlleva utilizar energías, estos números, estos códigos que se están dando a conocer precisamente para que sean utilizados. En este trayecto, en lo que empezamos con estas sesiones, hay una persona que se conectó con estas notas musicales. Ella se llama Ivonne Gabriela, y ella, su ser, ella es música, y quiso hacer su melodía. Esta melodía ya está la primera parte, que es de la frecuencia 531. Ella hizo su partitura, y ahí está la composición de esa combinación de notas musicales. Entonces, eso es uno de los sonidos con los que podemos empezar ya a interactuar y a vibrar con esta frecuencia. Entonces, en esta última diapositiva, para no hacerla más larga, tenemos todas las frecuencias que se originaron de ese inicio del 531. Esto poco a poco se va a ir explicando,
porque aquí vemos la primera, que es la 531, que empieza en 39, pero existen entre ellas, hay una triada. Cada triada está formada por en órdenes de 3, de la energía del lado izquierdo, la del centro y de la derecha. Y una vez que todas estas notas, composiciones se den, se originará solamente una música completa que empezaría, como vemos, en el 39 y cerraría el círculo terminando en la última 516, que termina en la nota con el número 39. Entonces, poco a poco vamos a ir siguiendo esta secuencia numérica. Y la relación también, que es la parte de los próximos programas con el plano de Kepler, el diagrama de Kepler, que está también íntimamente relacionado con todas estas frecuencias. Es importante que las personas empiecen a conectarse con estas nuevas frecuencias, porque eso ayudaría al ser a que todo lo que esté entrando estemos ya más adaptados a estas nuevas energías que van a empezar a entrar o ya están entrando. Y una vez que nosotros empecemos a vibrar en estas nuevas frecuencias, entonces los tránsitos de evolución, de nuevos cambios a nivel planetario del sistema, de todo el sistema solar, entonces el cuerpo se iría más adaptando a todas estas frecuencias e información. Así que bueno, los dejamos con la pequeña melodía completa. También está en el programa, en el canal de frecuencias 222 en NM Miami, en el canal de YouTube bajo el nombre de Natalia León. Y bueno, ahí le dejamos ahorita un poquito de esta música, esta melodía, para que se empiecen a conectar, y nos vemos en el próximo programa para seguir hablando de todo lo relacionado a este mismo tema. Hasta luego, buenas noches y nos vemos.